Bienvenidos a esta serie Cartas de una religiosa. En este espacio compartiremos historias de manera anónima de personas que han experimentado la religiosidad. El objetivo de esto es darle un espacio a todas estas voces que debido a la misma religiosidad han reprimido sus historias. Vamos a iniciar con esta historia. Hola, el día de hoy el Señor me ha llamado a dar mi testimonio para que Él sea visible a través de los grandes cambios que ha hecho en mi vida. Digamos que esto no es una tarea fácil para mí, porque no soy muy abierta, así que esto que Él pone hoy en mí es un reto, pero a su vez algo maravilloso. Quizás algunos se identifiquen con mi testimonio, o quizás sea de luz en sus vidas, así que gracias por estar acá. Nací en un hogar católico que inicialmente era creyente, mas no practicante. Mi familia es pequeña, pero lastimosamente, por diferentes circunstancias, terminamos involucrados en cosas muy difíciles. Yo tenía tan solo 5 años cuando mi vida dio un giro de 180. Por las situaciones difíciles que estábamos viviendo en la familia, amigos, entre comillas, de mis padres, nos condujeron hacia un camino nada bueno. Digamos que cuando en la vida no sabes para dónde vas, cualquier bus te sirve, como decimos acá. Así que, bueno, mi hermana nació, pero empezaron a pasar cosas extrañas. Obviamente ella no produjo que eso pasara. Quizás olores inexplicables en la casa y bueno, lo más difícil para mis papás fue que mi hermana nació en paro, así que casi la pierden en sala de cirugía. Y digo para ellos porque yo era muy pequeña y ni entendía bien cómo ocurrían las cosas. Así que estos amigos de mis padres nos llevaron a un brujo. Digamos que en aquel tiempo todo lo pintaban muy bonito porque decían que era una persona que manejaba magia blanca y que se comunicaba con ángeles y demás. Pero claro, mucho tiempo después, entendí que eso era todo menos bueno. A partir de eso, mi familia y yo participamos en rituales extraños. Y pues bueno, con 5 años digamos que uno está muy sujeto a lo que hacen los padres, porque no dimensionas quizás las cosas como un adulto lo haría. Pero lo que sí puedo decir es que muy dentro de mí, todo esto me aterraba. Yo sentía mucho miedo sin saber por qué. Y cuando me acercaban al brujo a que me bendijera y orara por mí, entre comillas, mis piernas parecían de papel. Temblaba sin parar y sentía un frío que no podía explicar. Y créanme, ellos tienen respuestas para todo. Porque yo sí me preguntaba por qué me sentía así, si se suponía que todo venía de Dios y ellos decían que su presencia era tan fuerte que nosotros nos volvíamos débiles. Así pasaron muchos años y digamos que mi familia nunca volvió a ser igual después de esas cosas. Se obsesionaron con el tema de la brujería e incluso todo en nuestras vidas giraba en torno a eso. Si te dolía la cabeza, era brujería. Si te caías, era porque alguien te había hecho caer. Y así, todo se llevó a un extremo bastante complicado de vivir. Durante este periodo de tiempo, el brujo me entregó algo que ellos denominaban como dones, entre comillas, y sabes, después de eso, todo fue terrible para mí. Yo comencé a ver y a sentir cosas sobrenaturales, y en el colegio yo ya no quería socializar. Mi vida se tornó muy diferente porque me di cuenta de que lo que yo veía los otros niños no lo podían ver. Así que tenía miedo de que me vieran como loca y crecí con mucho miedo dentro de mí. Más adelante las cosas realmente empeoraban. Claro, yo lo veía como una mejora, hasta que el Eterno fue quien quitó ese velo de mis ojos tal como lo hizo con Saulo. Y ahora es que veo todo con esta claridad y admitirlo no fue fácil. A eso de mis 8 años, como toda mi familia estaba involucrada en lo mismo, mi tía era medium de la Virgen, y ella llamó un día a mi mamá diciendo que un espíritu maligno se iba a apoderar de mí. Y bueno, cuando tú solo estás en tu cuarto haciendo tus tareas del colegio y escuchas eso, lo único que sentí en ese momento fue un miedo horrible. Así que me dijeron que tenía que permitir que Mamita María entrara en mí para protegerme. No puedo describir con claridad qué ocurrió, pero perdí el control de mi cuerpo. Podía ver y escuchar, pero no podía hablar, y mis acciones tampoco eran controladas. Me llevaron con mi tía y ella impuso sus manos en mí y dijo que a partir de ese momento recibiría la misma bendición que ella, de recibir a la Virgen. A partir de eso, ahí sí, mi familia se volvió católica, prácticamente irreligiosa como no tienen una idea. Me protegían en exceso porque decían que el demonio o los espíritus malignos querían hacerme daño. Así que bueno, lo que yo hacía era poner en práctica las herramientas que me habían entregado y era hacer el rosario y las 1000 oraciones que fueran posibles del catolicismo.
Las visiones continuaban y ahora cuando me llevaban a las casas a hacer el rosario, volvía a ocurrir lo de la Virgen. Perdía el control de mi cuerpo por un tiempo. Más adelante, me llevaron a ceremonias de exorcismos para ayudar, entre comillas, a las personas y demás cosas que lo que hacían era apartarme de Dios en vez de acercarme. Y así mi vida continuó por mucho tiempo. Mi infancia fue así y mi adolescencia también. Pero a eso de los 18 años empecé a sentir un rechazo horrible a todas las cosas que antes hacía. En ese tiempo comencé a estudiar una carrera profesional y busqué que fuera en la capital, lejos de todo ese ambiente que ya no quería sentir. Pero justo ahí fue cuando mis padres se dieron cuenta y me dijeron que eran tretas del demonio para alejarme de Dios. Así que me llevaron con otro sacerdote y también me llevó al mismo camino, porque me dijo que había sido elegida por la Madre de Dios y que Mamita María estaba muy triste porque yo la había alejado de mí. Y bueno, si te muestran todo el tiempo que eso era lo correcto, ahora me sentía culpable porque había despreciado a la Madre de Jesús. Así que volví a eso. Estuve presente en muchas ceremonias y la gente venía a mí rindiéndome idolatría. Se postraban ante mí y me pedían que orara o que los tocara para ver si eran sanos. Y fue ahí cuando la duda creció de manera exagerada, porque bueno, yo tuve muchas cosas en mi vida y hasta pensé en quitarme la vida muchas veces por el mismo peso que cargaba en mis hombros siendo solo una niña. Así que, ¿quién era yo para sanarlos? ¿O por qué se inclinaban ante mí como si fuera Dios? Quizás muchos soñaban con eso, pero yo no. Tomé la decisión de alejarme de ese sacerdote y de todas esas cosas, pero seguí asistiendo a misa y ante tantas dudas en mi cabeza, yo me salí de la universidad porque la carrera no me gustaba y casi que durante un año no estudié nada y luego empecé a estudiar teología. Una de las razones fue porque a donde asistía a la misa había un sacerdote que siempre me transmitía tranquilidad y muchas dudas que tenía. Me las resolvía con sus estudios teológicos y por eso terminé estudiando teología, buscando respuestas a todo lo que tenía en mi cabeza. Al llegar a esa universidad me alejé aún más de la iglesia. Solo iba los domingos, digamos que por obligación, porque mis padres enloquecían si uno decía que no quería ir a misa. Así que trataba de mantener esa falsa paz en mi hogar. Pero esa situación me llevó a detestar acercarme a cualquier cosa que tuviera que ver con Dios. Yo dejé de orar y de hacer demasiadas cosas, pasando a ya no querer hablar del tema. Empecé a estudiar la carrera, los semestres avanzaban y mis dudas crecían en lugar de disminuir como lo tenía pensado. Fue entonces cuando una pareja de personas maravillosas llegó a mi vida. A la señora la conocí en mi niñez y era extraño porque siempre sentí hacia ella un cariño tan grande que yo no podía explicar porque ya que mis recuerdos de la niñez con ella eran casi nulos, cada vez que me la nombraban en mi pecho sentía algo tan bonito que no podía explicar. Ella era amiga de mi papá porque trabajó unos años para él, así que un día fue al consultorio y en medio de la conversación salió el tema de unos cursos de la Biblia que ella estaba dictando. Y mi papá le contó que estaba estudiando teología y que quizás me interesaría. Sin tenerlo planeado, el Eterno me dio esa oportunidad y aunque no voy a mentir, al curso llegué muy escéptica. Puedo decir que ese momento marcó un antes y un después, porque nunca voy a olvidar ese 24 de julio del 2019. Algo pasó en ese momento. Digamos que, bueno, me di cuenta en esa primer clase que con todo lo que decía saber, entre comillas, de Dios, no sabía nada. Necesité buscar mi Biblia, que estaba casi nueva y arrumada como un libro más en la biblioteca. La cogí y digamos que no era la mejor en buscar una cita y casi todo lo que leía era nuevo para mí, porque además de escuchar la lectura de cada 8 días en la misa o leer algunos versos en el atrio de la iglesia, no conocía nada más. Tenía clases 2 veces por semana, pero no se imaginan cuánto añoraba que fueran a diario. A partir de ahí, escucharla a ella, darme el curso con el amor que lo hizo y sentir algo que no podía explicar en cada palabra, todo volvió a dar un giro enorme. Cuando terminaban las clases, mi mente parecía loca. No se detenía y pensaba en un verso y en otro. El Eterno me iba revelando una conexión y otra y me empecé a dar cuenta de cuán errada estuve en mi pasado y no les niego, renegué mucho de eso. Me di cuenta de que el Eterno me dejó pasar por eso para que luego su gloria fuera reflejada en mí. El curso avanzaba y digamos que ya no sabía ni para qué estudiaba teología, si eso no me estaba ayudando. Todo lo que busqué y soñé por años ya había llegado y, ¿saben? Esta vez no sentía miedo.
Solo sentía muy dentro de mí que lo que había vivido tenía que dejarlo atrás. Durante el despertar, el repudio por la idolatría y por muchas cosas creció como no se imaginan. En mi cuarto, todo lo que veía religioso, que era una cantidad exagerada, lo empecé a botar y eran bolsas y bolsas lo que salía, pero sentía un alivio inmenso. El Eterno, a pesar de todo lo que viví, vio en lo más vil y menospreciado algo que solo Él era capaz de ver. Encontré en esa pareja una familia que amo con todo mi corazón, que me han enseñado verdaderamente de Dios y que me han llevado a enamorarme cada día más de Él. Al comienzo, como mi papá tomó el curso conmigo, recibíamos la misma información, pero fusionó el catolicismo con las raíces hebreas. Y se creó toda una mezcla terrible, así que empecé a tener muchas diferencias con él. Y fue difícil entender que Yeshua venía a separar. La espada de la que habla venía a poner a los padres contra los hijos y a los hijos contra los padres. Pero yo me imaginaba eso como el final de los tiempos y todo fantasioso. Así que aunque fue difícil, entendí que el Shalom de Yeshua era muy diferente a la Pax Romana. Pero a pesar de lo difícil que sea eso, me llevó a forjar un poco mi carácter y a poner límites a ciertas cosas. Quiero mucho a mis padres, pero el mandamiento de honrar a padre y a madre no quiere decir que hagas todo lo que tu padre y tu madre quieran, y menos cuando ves que va en contra de su instrucción. Así que bueno, aunque quizás ellos no comprenden aún el rechazar ciertos ideales, no quiere decir que no los queramos o que los estemos rechazando a ellos. Por mi parte los sigo queriendo muchísimo, pero entendí que también está bien decir que no y poner límites. Llegar a este punto no fue nada fácil. He necesitado sanar muchas cosas y empezar a identificar puntos en mi vida donde aún está presente la religiosidad. No la he vencido del todo, porque cuando creo hacerlo me doy cuenta de que aún está presente algún residuo en alguna área de mi vida. Actualmente estoy terminando mi carrera y aunque renegué de ella por mucho tiempo, Dios me hizo ver que estudiarla era parte del proceso, porque pude ver el origen de lo que me dañó por tanto tiempo y a su vez podré entender mejor a las personas que viven en esa religión. Podré entender sus creencias y lo que se sembró en su cabeza por años para que la luz del Eterno sea mostrada en sus vidas. De igual manera quería hacer algo diferente en mi tesis de grado y lo que tenía pensado al inicio de la carrera era hacer algo de Mariología. Pero finalmente entregué un trabajo en el que el Eterno mostrara que aún era importante su Torá, llevando así algo de verdad en medio de tanta confusión. Cuando el Eterno me despertó de toda esta situación, tuve días enteros en los que lloré al ver todo lo que había hecho, y sin saber de Biblia me condujo por muchos versos para mostrarme que lo que creía que era de luz no lo era. Me cuidó y me mostró todo con tanto amor como solo Él lo sabe hacer. Y llegó un momento en el que me sentía agobiada, porque en mi cabeza veía a Dios como el castigador más tenaz e infalible, y cuando veía que muchas cosas que hice eran pena de muerte, me desplomé. Pero me levanté con una fuerza inexplicable y me postré a orar. En ese momento pedí perdón desde lo más profundo de mi ser y le pedí que retirara de mí todo don o cualquier cosa que no perteneciera a Él. Y después de sentir su presencia, todo cambió. Las visiones nunca volvieron y todo comenzó a ser como Él quería que fuera. Me dio su perdón, su amor, y aunque me sentí sola en algunos momentos, Él me mostró que nunca he estado ni estuve sola, que Él siempre sujetó mi mano y además me rodeó de personas maravillosas. Esa pareja y toda la familia que se fue creando en la comunidad son algo maravilloso. Hoy puedo decir que donde habían tinieblas, hubo luz. No voy a decir que todo está perfecto, porque no es así. Cada uno necesita trabajar diariamente para que Yeshua vaya sanando las heridas del pasado y para aprender a caminar en sus sendas. Ese camino fue el mejor, aunque a veces pensaba, ¿por qué no me llamó antes? Ahora sé que todo pasa en el momento correcto, que Él supo cuál era el momento y también supo a través de qué personas hacerlo. Ahora, cada mañana al despertar, puedo ver que está presente Yeshua en diferentes momentos de mi vida. Y en los momentos más duros, de repente siento cuando me calma y me da tranquilidad, me enseña a alimentarme de Él y de su palabra. Me mostró que luego de años de soledad ya no volveré a estar sola. Lo puedo sentir cada día.
en el pasar de la brisa, en las personas que me rodean, y entendí que no siempre me habla, que a veces también envía mensajes en su entorno, pero que siempre está ahí, restaurándome, guiándome y enseñándome cada día más de Él, porque por años aprendí del enemigo miles de cosas, pero ahora Él me trajo para enseñarme de Él realmente, de su amor, de la historia bíblica, que es más la historia de una familia. Ya no ves las cosas ajenamente, porque Él te muestra que todos los que creemos en Él hacemos parte de un solo cuerpo, de su cuerpo, porque qué maravillosa es su historia de amor en la que nos redime y nos hace compatibles para ser parte de su cuerpo. Me juzgué muy duro por mucho tiempo y ahora, aunque el Eterno me muestra disfuncionalidades que aún están presentes, me guía para corregirlas con amor y no me quedo pensando en esas disfuncionalidades, sino en corregirlas y avanzar. A veces sigue siendo doloroso encontrar residuos de religiosidad dentro de mí, pero me las muestra para corregirlas y sanarlas, para dejar definitivamente el pasado atrás. La religiosidad se encuentra en demasiados ámbitos de nuestras vidas y a veces no las vemos ni las identificamos, pero cuando las heridas salen a la luz nos damos cuenta cuán hondas pueden llegar y cuánto nos pueden afectar. Lo más importante, sin escuchar la voz de Dios, aunque tengamos miles de sueños, aprendamos a distinguir cuando algo viene de Dios y cuando no viene de Él, porque hacer nuestra voluntad sin escuchar realmente su voz y sus propósitos para cada uno, adjudicando que todo viene de Él, también es reflejo de la religiosidad. Este es mi testimonio, y fui lo más honesta que pude ser. Espero que sea de ayuda en sus vidas y que el Eterno los guíe y bendiga. Gracias por compartirnos un poco de ti y ser parte de Renuevo. Como hemos mencionado, la vulnerabilidad en este espacio nos ayuda para hacer reflejo a otros e identificarnos en áreas que aún no logramos ver, para poder trabajarlas y continuar depurándonos poco a poco para perfeccionarnos para el Eterno. Y recuerden, pausa, Medita, escucha y sé.